Cuentas claras y chocolate espeso. Eso es lo que decimos cuando todo está en orden, cuando no hay dudas sobre cuánto vale algo ni sobre quién puso qué. Pero, ¿cómo sabemos realmente cuánto vale una cosa? ¿Qué pasa cuando no hay dinero, pero sí intercambio? ¿Y qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Hoy vamos a hablar de números, sí, pero también de trueques, de decisiones, de plazas de mercado y de cómo usamos las matemáticas incluso cuando creemos que no lo estamos haciendo. Para eso me acompaña Campo Elías Suárez Villagrán, economista matemático, PhD en Economía, asesor del ICFES y director de la Fundación Círculos Colombianos de Aprendizaje. Campo Elías estudia cómo tomamos decisiones, por qué las matemáticas nos dan miedo y cómo podemos usarlas para vivir mejor. Yo soy Ángela. Y yo soy Luisa. Y esto es Del Dicho al Hecho, la ciencia detrás de Bogotá, un podcast de las Olimpiadas STEM 2025. Un espacio donde conectamos saberes populares con ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Donde lo cotidiano se convierte en excusa para pensar, aprender y cuestionar. Vamos del dicho al hecho. Bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo del Dicho al Hecho, la ciencia detrás de Bogotá. Este es un capítulo en el que vamos a hablar de un tema interesante, de matemáticas. Esa materia que es el coco de muchos en el colegio, esa disciplina que muchas veces a la que le tenemos miedo, preocupación, en la que nos va mal. Bueno, a mí me gustaban las matemáticas cuando yo estaba en el colegio, no sé a ti, Ángel. La verdad es que yo soy de esas personas que dice que estudié cualquier otra cosa para no estudiar matemáticas, pero ya con los años me he dado cuenta que uno nunca puede realmente huir de ellas. No se puede. Por eso, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar acompañando en este episodio para ahondar en cómo las matemáticas están en todo, incluso en este dicho de las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces nos acompaña hoy Campo Elías. Campo Elías no solo es fan de las matemáticas, sino que encontró en ellas una manera para entender también el mundo. Cuéntanos cómo pasó eso, Campo Elías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues lo primero a decir es que, pues sí, las matemáticas como que a todo el mundo le dan miedo, como que producen siempre como, son el coco en el colegio, ¿no? Lo que tú decías. Pero a todo mundo, casi nadie lo percibe, pero todo el mundo hace matemáticas casi todo el tiempo. Mira. Van a la tienda, ahí sí, las cuenticas claras, ¿no? O sea, las cuenticas claras a mí no me quitan un centavo. Los juegos, es impresionante, ponga a la abuelita a jugar parques, ella le está contando, vea para que le se coma la pieza, que le mande allá, y todo eso lo tienen súper claro, ¿sabes? Pasa también con, no sé, por ejemplo, en la costa, la gente que juega dominó son expertos en conteo, ¿sí? Entonces el juego nos trae muy de cerca las matemáticas, y en realidad no solo el juego, las cuentas, en el día a día las usamos todo el tiempo, solo que muchas veces nos las enseñan simplemente como si fuera un lugar lleno de reglas y de tachones. Eso lo hizo mal. Entonces la idea es que pues ojalá podamos ir cambiando eso con el tiempo. Eso queremos hoy, además, Claro que sí. En vivo y en directo. Pero bueno, Campo Elías y Luisa, este capítulo se llama Cuentas claras, chocolate espeso. Yo creo que esto nos habla de muchas cosas, ¿no? Como de acuerdos, de confianza, de depositar valor en algo. Cuéntanos, Campo Elías, un poquito si tú sabes de dónde viene esa expresión de cuentas claras, chocolate espeso. Pues a ver, la decía mi abuelita, mi mamá, yo creo que las mamás de casi todo mundo, y cuando hay una conversación así muy seria, es bueno, cuentas claras, chocolate espeso, pero no sé realmente quién fue la primera persona. Ahora, pues es interesante que el chocolate sí tiene una historia, tiene toda una historia el chocolate, una historia que es de Mesoamérica, una historia que viene de los aztecas, de los mayas, que utilizaban el cacao por dentro tiene muchas semillitas, y lo chévere es que esas semillitas siempre son como casi el mismo tamaño, y son de mucho valor, entonces las dejaban secar, iban al mercado, y cuando tenían que ir, entonces, tome 3 semillas, deme un tamal, hoy traigo 4 semillas, deme 3 tomates, y la semilla se volvió una moneda totalmente independiente de las monedas europeas, que eso es algo muy bonito de resaltar, e igual, pues también se mostró hasta la malicia, siempre que hay monedas, pues está el que quiere hacer trampa, también se han encontrado registros arqueológicos de semillas hechas de arcilla, que así les hacían perfectamente la forma, el color, y esas las intentaban vender como semillas. La moneda falsificada. La moneda falsa de cacao, exactamente.
Impresionante, qué interesante que el cacao nos permita hablar de cómo le damos valor a las cosas, ¿no? Es un elemento tan intrínseco de cómo vivimos en nuestra sociedad en la actualidad, que nos puede contar esa historia del cacao sobre en qué momento empezamos a darle valor a las cosas, en qué momento surge el dinero, ¿no? Porque ahí estamos hablando que el valor lo tenía el cacao, y en qué momento empieza a ser, por ejemplo, el dinero. Claro, entonces el cacao, como estamos diciendo, lo usaban los indígenas, sobre todo en Mesoamérica. O sea, los aztecas, los mayas, ellos hacían sus cultivos de cacao, iban al mercado, intercambiaban. Y de manera paralela, un desarrollo totalmente independiente en Europa, comenzaron ellos primero con la sal, por eso se llama el salario, porque en realidad la sal era muy difícil de obtener en esa época. Entonces kilos de sal era que le pagaban a los soldados, por ejemplo. Con el tiempo, pues la sal en realidad es relativamente fácil de obtener, pasamos de la sal a la plata, entonces se hacían moneditas de plata que traían el sello también del emperador del momento, y por eso nosotros hasta el día de hoy decimos ¿cuánta plata tiene usted? Así nuestros billetes sean de papel, le decimos diciendo plata, pensando que todavía estuvieran hechos de plata, ¿no? Con el tiempo, pues esa plata, y ahí hay también todo un tema matemático chévere, porque las monedas tenían proporciones entre los diferentes metales que se hacían, necesitaban una cierta cantidad de pureza para que pudiera ser válida, ¿sí? Entonces siempre los mercaderes, no sé si han visto películas antiguas, que siempre estaban ahí con la balanza, por eso la balanza es un símbolo de los mercaderes, porque ellos siempre estaban pesando los diferentes, pues como las monedas y las pesas de los diferentes metales para decir si era válida o no. Ahí detrás hay un montón de desarrollos de física, de química que están detrás para estar seguros que eso sí era lo que correspondía. ¿Y eso lo aplicaban los mercaderes en la época? Claro. Física y química. Claro. De hecho, porque imagínate, ¿qué pasaría si alguien te llega con una moneda? Por fuera plata, se ve perfectamente plata y por dentro fuera una piedra. ¿Tú cómo haces para saber que por dentro hay una piedra si por fuera estaba perfectamente revestida en plata? Eso creó métodos para poder saber exactamente cuál era la densidad de los materiales, cómo era que se hacía y que no los fueran a estafar, ¿sí? Entonces, es realmente todo eso, y es curioso, de los mercaderes sale una gran cantidad de desarrollos que nos sirven ahorita absolutamente en todas las áreas. Fue transformándose, luego pasamos al oro y finalmente en algún momento alguien dijo, pues vamos a hacer que es muy difícil estar siempre intercambiando oro, vamos a crear certificados, billeticos, papelitos que van a decir supuestamente esto vale tanto. Y actualmente nosotros confiamos en que eso tiene un valor. Ya hoy por hoy ya eso es como una cosa más irreal, ya no está respaldado ni siquiera en oro, ni en plata, ni nada, pero todos confiamos en que ese papelito nos sirve para comprar, y pues digamos que todo el mundo está en un común acuerdo. Qué interesante cómo empezamos a hablar del chocolate, el cacao, y terminamos contando toda una historia acerca de los mercados, del valor que le damos a las cosas, de la capacidad que tenemos de depositar confianza en un papel que significa mucho, pero al mismo tiempo no significa nada, ¿no? Entonces apareció la moneda, el troque ya no era suficiente, los billetes. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Claro, entonces, digamos que a lo largo de todo esto que te voy contando, siempre han existido como las razones de cambio, ¿sí? Como si yo te doy 3 semillas, tú me das 4 tomates, ¿sí? O sea, y si entonces, por ejemplo, pasaría la pregunta natural. Si yo tuviera 6 semillas, pues entonces, como te di el doble de semillas, pues yo esperaría que me des el doble de tomate, a no ser que tengas una promoción, ¿sí? Pero lo normal es, claro, esto nos lleva a hacer por lo menos de entrada un montón de cuentas de proporciones, de cuál es el valor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy un mercader? Vamos a pensar en esa época. El mercado era en términos de semillas, pero yo solo produzco tomates. Y yo quiero ir a traer un pavo, porque hoy voy a hacer una cena bien chévere allá en mi casa y voy a llevar un pavo. Pues entonces fíjate que hay todo un proceso de conversión. Tengo que ver, para poder saber mis tomates a cuánto equivalen pavos, pues es pasar en últimas como imaginariamente por esas semillas para poder saber cuánto vale mi pavo. Eso lo hacemos todo el tiempo, porque normalmente también todos, por ejemplo, nuestra fuerza de trabajo son horas que se convierten en cualquier cosa. Finalmente el dinero es solo un intermedio, porque yo uso realmente
horas de trabajo con un objetivo, no sé, quiero viajar. Entonces, en últimas, hay todo un tema matemático de proporciones, de cuánto es lo que equivale una cosa a la otra, qué pasaría si hay escasez del cacao. Entonces ahora el dinero vale menos, vale más, eso comienza a crear cuestiones. Y todo eso son cosas que uno pues piensa como matemático, como economista, que en esa época eran problemas para los indígenas sobre el cacao, pero que en nuestra época puede verse en otras cosas, en términos de dinero, en términos de horas de trabajo, quienes usan criptomonedas. Bueno, hay un montón de herramientas diferentes que hay, pero digamos que la lógica milenaria sigue siendo en gran parte la misma. Yo ahí solamente quiero decir, Campo Elías, que estás logrando transformar, y eso que llevamos 10 minutos. 10 minutos, mi imagen sobre las matemáticas, porque ahora hago una relación que antes nunca había hecho, y es que las matemáticas están completamente relacionadas en la manera con la que interactuamos los seres humanos. Y todo está muy intermediado por las matemáticas, entonces pues ya conectándolo con lo social creo que ya se me hacen un poquito más interesantes, ya ahí vas... Vamos a ver. Ya es una ganancia, ya es una ganancia. Ha sido un poquitico el índice de matematicidad. Eso acabas de decir muchas palabras claves que me dan para que hablemos de un tema que es muy importante, importantísimo, pero yo creo que muchas personas lo desconocemos, que es la economía. La economía entiendo que es tu especialidad, ¿no? Parte de tus especialidades. Sin embargo, al menos para mí, muchas veces es como que es una palabra que sí, claro, la conozco, ¿no? Pero realmente, ¿será que entiendo lo que significa? No lo sé, y creo que hay mucho esa confusión, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito qué es la economía, cuál es el alcance, qué es lo que hace realmente, ¿y eso son matemáticas? Claro, entonces, pues primero, economía viene de una palabra griega que es oikos, que es casa, ¿sí? Y de oikos también sale ecología. Economía y ecología en realidad son similares. En un caso es la ecología o ecosistema, es el sistema de la casa, cómo está organizada mi casa. La economía, nomos, quiere decir administración, es cómo organizo la casa. Entonces, digamos que el ecosistema es cómo organizo las cosas en la casa. Si yo tengo un parque o un parque natural, pues el ecosistema, todo es el conjunto de objetos, de seres vivos que están interactuando. La parte de nomos, la parte de economía, es cómo lo organizo, cómo lo administro, ¿sí? Entonces es muy interesante y de hecho tiene mucho que ver con cómo, y esto sí es increíble, no sé si les ha pasado, las mamás son expertas, yo no sé, hacen rendir la plata, a mí no me rinde igual. Y ella ganaba, digamos, tenía un salario pequeño y hacía que los niños tuvieran todo, nunca nos faltó nuestro refrigerio, siempre la ropa perfecta, a final de año estrenábamos y nos íbamos a organizar un viaje y es como toda esa planificación. ¿Sabes qué es? Realmente el dinero o los recursos son limitados y siempre lo van a hacer en todas las sociedades. No ha existido ninguna sociedad humana que haya tenido recursos ilimitados. Y cuando tienes muchos recursos, pues normalmente los comienzan a desperdiciar y luego dicen, Dios, como el agua, tenemos un montón de agua y luego nos damos cuenta que no había tanta agua como creíamos que teníamos, ¿sí? Entonces, es limitada. Y el hecho de que sea limitado hace que tengamos que administrar, ¿sí? Que si y eso no es solo para el dinero, es absolutamente para todo. Voy a administrar, por ejemplo, decisiones de gobierno, es cómo voy a administrar la educación, cuántos profesores van a tales regiones, entonces distribuir el capital humano. Hay muchas formas de capital, está el capital en términos humanos, está la infraestructura, está pues el dinero, las inversiones, también lo que uno quiere es, y es algo que también que es digamos se puede considerar una buena costumbre, planificar el futuro. Entonces, bueno, de lo que yo tengo, un porcentaje lo voy a utilizar para asegurar el futuro mío, de mis hijos o de mi país. Entonces, eso también hace parte de poder pensar sin saber qué va a pasar en el futuro. Hay probabilidad de que hayan cosas buenas, probabilidad de que hayan cosas malas, pero aún así, cuando nosotros pensamos en economía, pensamos en muchos escenarios para administrar mejor, ¿sí?
Y esto funciona, a veces mucha gente también relaciona mucho que el economista es el que le gusta la plata y que quiere enriquecerse. No, economía, y hay que pensarlo así, es simplemente buscar la forma en la que todas las personas puedan adquirir bienestar y que ojalá pueda ser sostenible en el tiempo. Y es administrar el recurso. Lo más importante es que es limitado. Si fuera ilimitado no habría necesidad de hacer economía. No habría economía. No habría economía. El hecho de que sea limitado y que tengamos que luchar y que, tú te quedas con esto, pero entonces, ¿qué más a cambio de eso? Es lo que hace que sea interesante la economía. Qué interesante, porque entonces estamos hablando de matemáticas y su relación con las interacciones sociales, y adicionalmente estamos hablando de economía como un campo donde se toman decisiones. Y precisamente por eso fuimos a nuestros colegios y le preguntamos a nuestros estudiantes qué querían saber sobre estos temas, y seguramente hay algunas preguntas que te van a interesar mucho. Vamos con las preguntas. ¿La probabilidad se puede usar para tomar mejores decisiones en la vida cotidiana? ¿Cómo se usan las matemáticas para tomar decisiones sobre el transporte público en Bogotá, como rutas de buses o tarifas de Transmilenio? ¿Cómo puede un ciudadano común usar las matemáticas para tomar mejores decisiones financieras en su vida diaria? Listo, no, pues qué preguntas tan bacanas nos llegaron el día de hoy. La primera, sobre la probabilidad. Entonces, la probabilidad, pues solo un recorderis, es esa parte de las matemáticas que permite hablar cuando no sé exactamente lo que va a pasar en el futuro. Yo tiro un dado, no sé si va a salir 1 o va a salir 6, ¿sí? Entonces, es como cuando hay un sorteo, ¿sí? Y la verdad es que nuestro mundo está lleno de incertezas, es la realidad. En economía, de hecho, y de hecho es una de las áreas en las que trabajo principalmente, es la teoría de la decisión. Teoría de la decisión fundamentalmente es una teoría de probabilidad. Es cómo yo utilizo las probabilidades. O sea, yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Es muy difícil saberlo. Pero como no sé lo que puedo hacer, yo puedo estimar las probabilidades, ver las probabilidades de ocurrencias de eventos y comenzar a tomar decisiones hoy basados en el futuro. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. En Bogotá, vamos a suponer que yo soy vendedor de refrescos en la calle, que vendo helados, ¿sí? En Bogotá todo mundo sabe que el clima es una locura, que tenemos sol de agua, que hay días que llueve, que el sol hay días que no nos deja en paz. Y de repente, si yo soy un vendedor de helados, yo no sé exactamente si mi día va a estar lleno de sol, por lo tanto mi venta va a ser muy buena, o si no. Entonces yo de alguna manera podría pensar, ¿vale? Voy a comenzar a tomar decisiones hoy pensando en un escenario en el que llueve y en el que voy a vender poco, pero entonces para ese día llevo también unas bolsas para vender en la calle y que la gente use como esas chaquetas de Ponchos. Con los ponchos, exactamente. Y tengo mis helados para los otros días. Entonces comienzo a ver que la probabilidad me permite tomar decisiones diferentes y hacer que el futuro tenga más sentido. La segunda pregunta, acerca del transporte, ¿cómo las matemáticas pueden ayudar? Bueno, creo que todos los bogotanos sufrimos por el transporte público. ¿Cómo las matemáticas ayudan o no ayudan tanto? Debería ser. Ahí es donde viene el punto. Entonces, ¿qué es lo que...? Y hay modelos matemáticos en algo que se llaman grafos. Un grafo es, hagan de cuenta como, son puntitos y rayitas, nada más, puntos y rayas. Un punto es Bosa, otro punto es Chapinero, otro punto es Restrepo, otro punto es Suba, y las rayitas son los flujos de personas. Con matemáticas uno puede hacer un modelamiento de cómo se mueven las personas desde un punto hasta otro. Y uno puede decir, bueno, en determinadas horas el flujo se mueve en esta dirección y hay modelos matemáticos. De hecho, casi todos los sistemas de transporte del mundo hacen algo que se llama problemas de optimización, en el cual buscan optimizar este mecanismo que es el que mueve seres humanos de un lugar a otro. Es lo que hace, por ejemplo, Amazon. ¿Qué pasa? Yo por Amazon estoy comprando un producto que viene desde Pittsburgh, en Estados Unidos, pero de Pittsburgh hasta que llegue a mi casa, que queda aquí en Barrios Unidos, en Bogotá, pues no va a llegar directamente. Seguramente va a tener que pasar a Nueva York, luego va a saltar a otro depósito en Miami, luego va a llegar a otro depósito en Ciudad de Panamá hasta llegar a Bogotá. Ahora imagínense que eso no lo hace para un paquete, para millones de paquetes, exactamente. ¿Cómo hacen ellos para distribuir y que al final la carga de los aviones pues no sea como que van a mandar un avión solo con un
paquetito. Pero lo que ellos hacen es optimizar que al final pueda llegar en el tiempo que prometieron, pero a veces haciendo rutas raras. La matemática nos permite hacer todas esas optimizaciones. Y con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo tomar las mejores decisiones financieras usando matemáticas? Pues básicamente las matemáticas es el entorno, como ya hemos hablado casi todo el día de hoy, es el entorno en el cual se puede justamente pensar en cómo todo nuestro mundo que es restringido, que tiene muchas limitaciones, que es de recursos limitados, poder pues, pensar en cómo vamos a dividir o cómo vamos a fraccionar lo que tenemos pensando en el futuro. Entonces, pues muy importante, creo yo, para los ciudadanos en general, entender muy bien el tema de los porcentajes. Estamos invadidos de porcentajes. Una promoción dice 30% de descuento, la tasa de interés desde el 5%, este CDT te da el 8% de rendimientos. Es entender primero eso, qué es un porcentaje, y pensar sobre todo, que es algo que creo que es fundamental, entender que especialmente en la economía y las matemáticas están creadas para que no sean estáticas, son dinámicas, se transforman. Conforme va pasando el tiempo, las matemáticas son, o sea, por ejemplo, el valor de una deuda puede ir aumentando o puede ir disminuyendo, ¿sí? Es pensar que las matemáticas no es como que hoy ya tomé mi decisión y ya es la decisión final del resto de la vida. Siempre van a pasar cosas. Hay un montón de cosas que nos pueden pasar. Hay un montón de probabilidades que no podemos controlar, entonces simplemente creo yo, para los ciudadanos, entender muy bien cómo es que funcionan esos porcentajes, esas probabilidades de las que justamente estábamos hablando, y pensar que porque ya hoy hice mi planeación ya está hecha, no. Es algo que es dinámico porque el mundo es dinámico. Y también incluso operaciones más básicas como las sumas y restas, ¿no? Exactamente. Porque solamente en entender cuánto es lo que me ingresa y cuánto es lo que me está egresando en esta cosa, que en el arriendo, que en esta deuda, que en este chocolate que me compro, que en estas oncecitas a las que invité a la familia, ¿no? Exactamente, o sea, ahí sí, o sea, para las niñas, los niños, o sea, el primer ejercicio es administramos bien por lo menos el recurso que tenemos, ¿sí? Y eso implica poder estar seguros de, no sé, quiero comprar a final de año un Nintendo, yo qué sé, quiero comprar una bicicleta, entonces, bueno, voy a hacer, es literalmente hacer una división. Para poder comprar mi bicicleta a final de año que vale, no sé, 500,000 pesos, y si me van a dar mesa durante 50 semanas al año, no sé, pues entonces ahí uno haría la división, cuánto tengo que ahorrar diariamente, y pues entonces eso me va a permitir decir, voy haciendo mi ahorrito con este objetivo. Como les digo, pensar en el futuro ayuda. De alguna forma también uno podría pensar, para que también las niñas, los niños lo hagan, es, pues siempre uno tiene ciertos recursos, uno posee, no necesariamente son recursos económicos, ¿sí? Incluso a veces uno, las hojas que quedan del cuaderno, entonces uno puede pensar, bueno, ¿al cuánto tiempo se van a gastar todas mis hojas y voy a necesitar comprar un segundo cuaderno? En realidad siempre hay esas matemáticas que son, digamos, elementales, como tú decías, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y digamos, un nivel un poquito más avanzado, los porcentajes fundamentales hacen parte de todo, o sea, y cuando salgan al mercado, a cualquier lugar, porcentajes, que en últimas es otra multiplicación y una división. Hemos conversado de tantas cosas tan diferentes, ¿no? De tantas aplicaciones de las matemáticas en nuestro cotidiano, en las finanzas, en entender la historia, en el mercado, en la economía, y al final yo siento que muchas veces en la clase de matemáticas el enfoque es un poquito diferente, no es tan aplicado, ¿no? Y por eso tal vez, al menos así era cuando yo estuve en el colegio, pero claro, eso fue hace tiempos, pero tal vez justamente por eso, pues los estudiantes le tienen como cierto rechazo, ¿no? Y esto me hace pensar que no nos respondiste cómo llegaste tú a estudiar matemáticas, ¿en qué momento te gustó? ¿Te gustaba desde el colegio, desde primaria, en bachillerato? ¿Cómo llegaste a interesarte por las matemáticas? Y aprovechemos entonces ese camino tuyo personal para reflexionar sobre la enseñanza de las matemáticas. Listo, yo soy, la verdad, me encantan los juegos, amo los juegos, o sea, y desde pequeño, ¿sí? Todo tipo de juegos, me encanta, y el juego para mí es el entorno natural en el que uno puede interactuar con las matemáticas. ¿Qué pasa con matemáticas? Matemáticas, que es algo que es raro porque a nadie le gusta
o parece que a los niños no les gusta, es que esto es un poco de reglas, aprender memorización, es que esto toca hacerlo así, 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 si no me ponen un tachón y está mal. Y las reglas, claro, las reglas son parte fundamental de las matemáticas. 2 más 2 no da 5, da 4. Y entonces parece que es como si todo me lo estuvieran imponiendo, diferente tal vez en artes, que todo es un poco más libre, más abierto. Pero fíjense que es acá donde uno se da cuenta que en realidad las reglas no necesariamente limitan, sino que en realidad hace que sea interesante. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes les gusta el fútbol? Sí, entonces, por ejemplo, pongan un fuera de lugar, todo el mundo va a bar. Todo el mundo sabe la regla. Si no tuviera la regla del fuera de lugar, sería un deporte diferente y nadie hasta perdería gracia el fútbol, porque entonces siempre tendrás un jugador adelantado que hace los goles. Claro. Si no hay esa regla, el deporte pasa a ser menos interesante. La regla, curiosamente, hace que el deporte sea más interesante. El poner reglas o el poner un entorno de reglas incluso hace que, ahora, como yo tengo que jugar o tengo que planificar mi juego para que aún con este fuera de lugar o lo que es una regla que está establecida, tengo que hacer el gol, hace que las estrategias sean más interesantes. Igual que el ajedrez. Si el ajedrez yo pudiera mover las fichas como yo quisiera, no sería un juego interesante. Lo interesante es que dado que las fichas ya tienen este movimiento, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa en matemáticas y es lo que pasa con los juegos. Los juegos, las reglas, lo que hacen es, me dicen cuáles son esos movimientos que son permitidos y desde ahí yo comienzo a explorar y a sacar frutos interesantes. El dominó, lo que les decía al inicio, jugar dominó con un costeño es una locura. La forma en la que ellos hacen los conteos, la forma en la que, o sea, es una locura como ya han pensado tantas cosas que el juego se vuelve mucho más interesante. Y a mí me pasó eso. De niño me gustaban mucho los juegos, me gustaba mucho todo el tema. Entonces las reglas, al contrario de que me pareciera un entorno feo y horrible, que me dijeran, tiene que hacerlo así, las reglas pasan a ser el entorno sobre el cual yo voy a poder construir cosas más interesantes. Entonces por eso me comenzó a gustar más matemáticas, como que todo el lado de las matemáticas nunca lo vi como una prisión, porque a veces como da la sensación de que uno está así aprisionado. No, al contrario, para mí siempre ha sido un espacio de libertad. Las matemáticas también, curiosamente, y en realidad las matemáticas son un poquito más cercanas a muchas cosas de filosofía, más que incluso a física o química, es raro, es algo curioso de las matemáticas. Y lo que uno busca como matemático, en gran parte es, ojalá, o sea, dentro de un mundo abstracto, por eso digo que es muy parecido a la filosofía, el mundo platónico, de las ideas que están por allá, intentar entender algo que lo explique todo. Y ahora una cosa que me parece muy chévere de la actualidad, que también es una pequeña cuña para los que quieran estudiar matemáticas, es una época de oro para los matemáticos ahorita, con toda la inteligencia artificial, con todo el análisis de datos. Las matemáticas han tomado un papel fundamental en muchos de los desarrollos que tienen que ver con los modelos de inteligencia artificial. Eso que yo te hablaba de grafos es lo que ahorita también se usa mucho para sacar inteligencia artificial. Entonces este es de hecho uno de los momentos donde matemáticas está en altísima demanda. Entonces también es como los niños, las niñas que estén interesados en las matemáticas, es un buen momento. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno, y después de esta cuña, para que más niñas y niños estudien matemáticas, porque eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer desde las Olimpiadas STEM, queremos también traerte algunas opiniones de estudiantes, porque acabamos de ver que el problema definitivamente no son las matemáticas, sino la perspectiva en cómo las abordamos y cómo las enseñamos. Así que le preguntamos a nuestros estudiantes si fueran profes de matemáticas, ¿cómo lo harían? Así que vamos con los estudiantes. Si yo fuera profesora de matemáticas, me gustaría enseñarle a mis estudiantes dándoles ejercicios prácticos sobre el día al día, como ejemplo cuando vamos a comprar el mercado y que tenga que ver con la matemática y el financiamiento. Si yo fuera profe de matemáticas, enseñaría a mis estudiantes de esta forma, utilizando la inteligencia artificial no para no hacer las cosas, sino para potenciar la forma en que aprendemos las matemáticas. Justo hablamos de finanzas y de inteligencia artificial, ¿no? Y esas son las dudas de los estudiantes. Pues más claro no puede ser. Cuentas claras, chocolate espeso. Acá está clarísimo que
Sí, las matemáticas creo que sí es una necesidad, se tienen que transformar la enseñanza de matemáticas en muchas prácticas que pues, han sido exitosas durante muchos años. Ahorita tienen que adaptarse a un mundo cambiante, un mundo en el que la inteligencia artificial hace muchas cosas por nosotros, en el que hace unos años, si yo no sabía de memoria la fórmula cuadrática, no iba a poder sacarla, el proyectil que iba a sacar alguna trayectoria, no sé. O sea, había que saberse muchas cosas de memoria y no significa que ahora tengamos que saber menos, significa que ahora tenemos que relacionarnos diferente, especialmente la inteligencia artificial, especialmente las matemáticas no la podemos ver aislada, las matemáticas interactúan con todas las áreas STEM, con las artes, interactúan con la ciencia, con la ingeniería. Entonces es muy importante que cuando hagamos matemáticas la hacemos de manera integral, ¿listo? Y también creo que lo que decía uno de los estudiantes, la inteligencia artificial en este momento es fundamental. O sea, no es como en otras épocas que prácticamente todo tocaba hacerlo pues a manito. Muchos profes estuvieron en contra del uso de calculadoras y ahora ya ni siquiera son calculadoras, ahora tenemos supercomputadores que nos están sacando toda la información. ¿Significa que vamos a ser menos matemáticos o que nos va a volver brutos? No. Significa es que nos vamos a relacionar diferente, que nosotros tenemos que ponernos al mando y decir y estar seguros de entender sobre todo los algoritmos, entender en ese mundo que yo te decía, lo abstracto, qué es lo que realmente esencial para que ese computador, esa inteligencia artificial haga lo que yo le pido y haga exactamente como yo le pido y no me saque cosas aleatorias. Porque el uso malo de la inteligencia artificial es llegar, poner en un chat cualquier cosa, me da un resultado cualquiera que no tiene ni siquiera muchas veces sentido y al final nos quejamos porque dicen, no, es que el chat está alucinando y demás. No, significa es que nosotros tenemos que entender mucho más, a más profundidad, los conceptos, entender las relaciones para que la inteligencia artificial sea una herramienta poderosa para mí. Uy, yo creo que la inteligencia artificial definitivamente es tela para otro telar, como para volver a nuestro uso de dichos aquí. Pero Campo Elías, yo quería agradecerte muchísimo por esta conversación, creo que nos la gozamos un montón y estamos entendiendo las matemáticas no como un obstáculo, sino realmente como un recurso para la vida, una manera de relacionarnos, de entender, de avanzar, de resolver problemas, ¿no? De entender la historia también. Creo que ha sido súper interesante esta conversación. ¿Cómo te quedas tú, Ani? Pues yo me voy contenta porque mi Ángela de hace algunos años ha logrado entender de una manera distinta las matemáticas. Me voy con muchísimas preguntas y muy feliz de que nuestros y nuestras estudiantes, los profes, padres de familia, madres de familia que nos están viendo, puedan también aprender cómo relacionarse de una manera distinta con las matemáticas, cómo estas nos ayudan a tomar decisiones, cómo están atravesando absolutamente todas las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. Así que muchísimas gracias, Campo Elías, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Espero que después de esta charla digas, bueno, vas a salir a hacer proselitismo matemático. Y entonces, muchas gracias y que ojalá las niñas y los niños las disfruten un montón. Eso, que así sea. Recuerden que esto es Del Dicho al Hecho, la ciencia detrás de Bogotá, un podcast de las Olimpiadas STEM 2025. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por conocer un poquito de las matemáticas y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.